Estamos estudiando Gemara Tainis, estamos en la página Yud Ches Amud Beis, 18b, hacia el final de la página, en donde empieza la Mishnah, que es el tercer capítulo de la Gemara Tainis. Seider Tainis Eilu, todo este orden de ayunos 3, 3, 7, que explicamos anteriormente en los capítulos anteriores, Ha'omur, que fue mencionado, Birrevia Rishoina. Esto es, si no cayó la lluvia, digamos, la primera lluvia que tenía que caer, que esto se va a explicar un poco más adelante en la Gemara también. Pero básicamente el punto es, todo esto lo hacemos si no cayó efectivamente lluvia. Aval tzmachim sheshanu, pero si tzemach significa el brotado, digamos, el brote de trigo, cebada, lo que sea que tenía que brotar en el campo. Tzmachim son las plantas, por así decir, la vegetación, vegetales, una cosa así, Sheshanu, que cambiaron, o sea, en lugar de crecer trigo, creció alguna otra, el yuyo se dice en castellano en Argentina, es decir, alguna planta salvaje, etc. Masrin, alei en miyat. Masrin, nosotros ya estudiamos en los capítulos anteriores, en la página 14, si no recuerdo mal, que tenía que ver con tocar el shofar en la sinagoga, súplicas que se hacían en el rezo, agregados al rezo para suplicar a Dios, etc. En la misma página tenemos una discusión entre los diferentes comentaristas si esto significa masrin umisanin, o sea, agregamos al rezo súplicas y además ayunamos o no. Pero la Mishnah solamente dice masrin. Agregamos, digamos, súplicas al rezo. Aleyen por estas cosas inmediatamente. O sea, más allá del tema lluvia o no lluvia, si vemos que hay algún tipo de dificultad, problemática en el crecimiento de los vegetales, entonces ahí ya Masrin, agregamos súplicas al rezo. De la misma manera, si se interrumpieron las lluvias entre una lluvia y la otra, como decimos en el Shema. En Parshas Eikev, en la segunda parsha de Shema, decimos Yoiru Umalkoish, que existen lluvias tempranas y lluvias tardías. Si hay, justamente, Pascu, se interrumpieron las lluvias entre una y la otra 40 días, que es demasiado, Masrin Alein también agregamos súplicas en el rezo y según algunos comentaristas incluso ayunamos, porque esto es un golpe batzoires. Batzoires literalmente significa una especie de hambruna, pero vamos a ver que hay dos niveles de hambruna, batzoires y ra'av. Ambos significan hambruna. Esto incluso está en la Mishnah en Pirkei Avos. Batzoires significa algunos tienen comida, otros no. Ra'av significa hambruna completa, nadie tiene comida. Pero bueno, sí se interrumpieron las lluvias 40 días entre una y la otra. Esto ya significa macas, un golpe, por así decir, que viene de arriba, por supuesto, divino. Batzoires, de hambruna. Yordu litzmachin, sí cayeron lluvias para los vegetales. Pero no cayeron lluvias para los árboles. Más adelante la Gemara se explica la diferencia que hay entre un tipo de lluvia y la otra, etc. Se cayeron lluvias para los árboles, pero no cayeron lluvias para los vegetales. Se cayeron lluvias para ambos, para los vegetales, para los árboles, pero no cayeron para los pozos. Shijin también son pozos, ahora explico, y me'ar son cuevas. Acá estamos hablando de recoger lluvia para luego utilizarla a lo largo del año para beber. En el verano, en Eretz Israel, en la tierra de Israel, no llueve, punto. Es una regla, por así decir. Entonces, ¿de dónde sacan agua para beber, agua para las plantas, etcétera? De boires, shijin y me'aros, de lo que juntaron, recogieron las lluvias en la época de lluvia, justamente, en pozos. Entonces, boires es un pozo que es, por así decir, redondo, un pozo de agua que almacena agua, literalmente. Shijin es lo mismo, es un pozo, pero es como más rectangular, como más alargado. Y me'ares son cuevas en donde el pozo de agua está cubierto, y es como una especie de pileta cubierta de un techo. Volvemos. Si las lluvias que cayeron, por así decir, diferente de lo que se esperaba. Cayeron para los vegetales, pero no para los árboles. Cayeron para los árboles, pero no para los vegetales. Cayeron para vegetales y árboles, pero no para llenar los pozos, digamos, de agua, de los diferentes tipos de pozos que hay. Masrina, ley inmediatamente agregamos en el rezo súplicas, según otras opiniones también ayunamos, más allá de revía, rishoina, como dice el comienzo de la Mishnah, más allá de si es la época de la primera lluvia o no. De la misma manera, una ciudad que no cayeron sobre ella las lluvias esperadas. Dixiv, como está escrito, Veimtarti al ir ejos, voy a hacer llover sobre una ciudad, última línea de la página, ve al ir ajas loyamtir, y sobre otra ciudad no va a llover, no voy a hacer llover.
Helka Ajas Timoter, un campo, por así decir, va a tener lluvia que le caiga. Vegoimer, etcétera. Termina el versículo Amós. O sea, Dios va a repartir lluvias en este lugar, sí, en este lugar no. Ahora pasamos a Yud, Tes Amudalev, 19a, la primera línea. Oisa Ir Misano. Esa ciudad en donde no cayó la lluvia, esa ciudad ayuna. Umasras, y también agrega súplicas. Kol si vivoisea, misanes velo. Todas las ciudades alrededor de esta ayunan también, pero no agregan las súplicas al rezo. Rashi explica que la práctica en la ciudad donde no cayó lluvia, esa ciudad va a ir a comprar trigo o alimentos a las ciudades donde sí cayó lluvia. Y esto va a generar que el precio suba un montón, porque vienen muchos compradores de otra ciudad para comprar en esta ciudad. Entonces la gente de esta ciudad no va a tener comida tampoco. Y esto genera hambruna, digamos, para todos. Por eso, si en una ciudad cae, en esa ciudad, por supuesto, ayunan. Perdón, si en una ciudad no cae lluvia, en esa ciudad, por supuesto, ayunan y también agregan las súplicas. Pero las ciudades alrededor también tienen que ayunar, porque es un problema para todos, digamos. Esto eleva los precios de los productos básicos. Rabbi Akiva, o Imertis Rabbi Akiva, Masríes y Lomisanes, al revés. Las ciudades alrededor, ellas agregan súplicas a los rezos, pero no necesariamente ayunan. Continuamos. De la misma manera, una ciudad que tiene plaga, o mapoiles, o tiene las paredes de las diferentes casas, se caen, se destruyen, derrumbes. Hoy ir Misana, esa ciudad en donde hay una plaga, ayuna. Umasras, y también agrega súplicas al rezo. Y todas las ciudades alrededor ayunan y no agregan súplicas al rezo. Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dice justo al revés. Masríos velo misanos. Agregan súplicas a los rezos, pero no ayunan. Y la Mishnah explica. Eizo dever. ¿Qué significa una plaga? ¿Cómo definimos una plaga? Ira Moitzia Hamesh Meisragli. Una ciudad, traducción literal, una ciudad que saca 500 piernas. ¿Qué significa? Que hay 500 personas que van y vienen todos los días al trabajo, se mueven, se movilizan 500 personas. No nos olvidemos que estamos hablando de muchos años atrás. Las ciudades eran, por supuesto, mucho menores que lo que son hoy en día las ciudades. Una ciudad que saca, circulan 500 personas por esa ciudad, y salieron de esta ciudad 3 muertos en 3 días, uno tras del otro, consecutivos, o sea, que hay gente que está falleciendo constantemente en esta ciudad. Esto se llama una plaga. Menos que esto no se llama una plaga, se llama gente que muere, porque todo lo normal en la vida que la gente muera. Al Eilu Masrim Bechol Makim. Sobre esto, continúa la Mishnah, otro din, otra ley. Sobre estos asuntos agregamos súplicas en todos los lugares. Es decir, no solamente en el lugar en donde está ocurriendo esto, sino que en todos los lugares demás del mundo, por así decir, en donde hay Yehudim, y sabemos que en algún lugar del mundo esto está ocurriendo, todos Masrin, todos agregan súplicas al rezo. ¿Por qué? Porque es una plaga que se expande. Entonces, si sabemos que ya existe en un lugar, mejor todos empiezan a suplicar para que no se expanda esta cuestión. Por eso dice la Mishnah. Al Eilu volvemos. Al Eilu Masrin Bechol Makim. Sobre estos asuntos suplicamos en todos los lugares. Suplicamos, se quería decir, con el shofar, con los cuernos y con las súplicas en el rezo, etc. A la shidofon. Shidofon es un tipo de viento muy fuerte, muy caluroso, que seca las cosas, etc. A la shidofon, ve a la yerakon. Yerakon es algún tipo de enfermedad. Ve a lo arbe, y por las langostas, ve a la josil. Arbe y josil son diferentes tipos de langostas. Estas langostas verdes que vuelan y comen todo el trigo, etc. O todo el producto del campo. Ve a la ra, y si hay animales salvajes dando vueltas, ya vamos a ver, la Mishnah va a traer un ejemplo sobre este asunto, también es algo peligroso para todos, no solamente para el lugar en donde esto está ocurriendo. Vía la jeref y por la espada. Espada literalmente lo que significa es un ejército que ni siquiera viene a hacer daño en este lugar en particular, sino es un ejército pasando por acá para ir a otro lugar. Pero esto ya destruyen y rompen, etc. Masrin alea mipnei sheim maka mehalejes. Por estos asuntos, justamente agregamos súplicas, Masrin, sobre los rezos. Incluso en una ciudad donde esto no está ocurriendo,
incluso en una ciudad que no es alrededor de esta. Sin embargo, sabemos que hay una ciudad donde esto está ocurriendo, entonces Masrin alea, sobre esta ciudad, mi plenshimaka me alejes, porque esto es un golpe que anda y le puede pasar a otros y se expande y esparce por diferentes lugares. Maise shiardus kenim Yerushalayim leareim. Hubo una historia, cuenta la Mishnah, que descendieron los ancianos desde Jerusalén. Ancianos significa los jueces del gran juzgado, etcétera, salieron de Jerusalén a sus ciudades, a donde ellos vivían, porque no necesariamente todos vivían en Jerusalén. Y decretaron ayuno, porque se vio, traducción literal, que mal pitanur, como el pi es una boca, tanur es un horno, y los hornos antiguos eran como los hornos de barro, en donde se ponía la comida dentro del fuego y los panes se pegaban a las paredes del horno desde adentro, y el fuego de adentro del horno horneaba, etc. Que male, como el tamaño, digamos, male literalmente significa lleno, pero acá está male pitonor, significa todo una producción de un horno en particular. Si el horno es más grande, es una producción más grande; si el horno es más chico, es una producción más chica, etc. Que Male Pitanur Shidofen be Ashkelon, en Ashkelon, que es una ciudad que está sobre el borde del mar Mediterráneo hacia el sur de la tierra de Israel, lo que hoy sería, o lo que antiguamente era la famosa Franja de Gaza, etc. Ashkelon está un poquito más arriba de la Franja de Gaza, pero está ahí, cerca de ese sector, a pesar de que en Jerusalén estaban los ancianos, cada uno fue a su ciudad donde ellos vivían, pero en Ashkelon hubo un shidafon, hubo un viento de este estilo, pequeño, porque el horno tampoco era tan grande. Un horno, imagínense, cuánto tamaño podía tener un horno. Sin embargo, en Ashkelon hubo un poco de viento, ya decretaron ayuno. Y también decretaron ayuno los ancianos porque comieron los lobos comieron 2 niños del otro lado del Jordán. El Yarden es el río Jordán. Del otro lado sería lo que hoy en día es Jordania. Por cuanto allá, lejos, digamos, hubo un problema, una tragedia donde los lobos comieron a 2 niños, entonces ya decretaron ayuno en todos lados. Rabbi Yosi Oimer, dice Rabbi Yosi, no, señor, es mucho peor que esto. Loi al she'achlu el al sheniru. No decretaron ayuno porque comieron efectivamente los lobos a los niños, sino porque simplemente aparecieron los lobos estos en un lugar donde no es normal que aparezcan lobos. Ahí ya nuestros ancianos, los sabios, decretaron ayuno. Punto. Próxima ley en la Mishnah. Aleilu masrin beshabes. Por estas cuestiones que vienen ahora, esta lista que viene ahora, se puede hacer ayuno incluso, masrin significa literalmente agregar súplicas en el rezo. En Shabbat no agregamos súplicas al rezo. Pero bueno, después de toda esta discusión, masrin umisanen, si esto de súplicas significa súplicas más ayuno o no. Pero sea como fuere, la Mishnah dice masrin beshabbat. Sobre estas cuestiones se puede agregar súplicas al rezo, a pesar de que no es normal, incluso en Shabbat. Al Irshi Kifua Nochrim, una ciudad que fue sitiada, rodeada por no judíos, o sea, vienen a conquistarla, hoy Nahar, o un río que rodeó a la ciudad, o sea, creció el río demasiado y se está inundando, o se va a inundar toda la ciudad, se puede suplicar incluso en Shabbat por estas cuestiones. Al Sefina Metoref Vayam, y por un barco que está mitaref, literalmente está en las tormentas, está como perdido en el mar y nadie sabe si va a salvarse o no va a salvarse, se puede suplicar incluso en Shabbat. Rabbi Yosi Oimer, dice Rabbi Yosi le Edra. Esto ya apareció también anteriormente. ¿Por qué asunto suplicamos? Para pedir ayuda, para que alguien venga a ayudarnos, o porque rodeó un ejército no judío a la ciudad, la sitiaron, o porque hay una inundación viniéndose, o porque el barco está perdido por el mar, entre las tormentas, etc. Pero no simplemente para suplicar, para rezar, sino suplicamos por ayuda, para pedir ayuda, pero no solamente por el hecho de suplicar. Shimona, acá hay diferentes formas de leerlo. Hay una discusión entre los comentaristas. Shimona Timni, Rashi dice que venía de Timna, es una ciudad. Y otra forma de leerlo es Teimani, venía de Yemen, de Teimán. Pensá cómo fue, Shimona Timni o Teimani. Oimer dice, Afalat Dever, incluso se puede suplicar en Shabbat, a pesar de que en Shabbat no se hacen súplicas, por plagas. Y los sabios no estuvieron de acuerdo con Shimon Timni o Teimani, etc. Punto. Es una expresión clásica, talmúdica,
en donde es una especie de eufemismo. Por todo sufrimiento que no venga sobre la congregación, o sea, evidentemente hay un sufrimiento viniendo. Están diciendo, por cualquier sufrimiento, para que no venga, por así decir, es un eufemismo. Efectivamente están sufriendo, entonces por esos sufrimientos que vinieron sobre la congregación, Masrina leyen. Se pueden hacer súplicas, agregar súplicas al rezo. Hutz meroiv geshomim, excepto cuando hay mucha lluvia. Mucha lluvia significa, Rashi explica, que ya cayó la lluvia que correspondía, etcétera, pero empezó a caer mucho más. Y cuando empieza a caer mucho más, no es que los productos del campo se van a pudrir ni nada por el estilo. Ya cayó la lluvia, ya está todo en orden, pero es una molestia para las personas. Los caminos están todos embarrados, no se pueden mover, etcétera. Hubo una historia, cuenta la Mishnah, que le dijeron a Joini a Meagel. Joini es el nombre de una persona. Meagel literalmente viene de la palabra igul. Igul significa un círculo. Este Joini a Meagel era un tzadik, un justo muy muy grande. Cuenta la Mishnah historia con Joini a Meagel. Ispalel sheyerdu gshomim. Perdón, le dijeron a Joini a Meagel. Ispalel sheyerdu gshomim. No caían lluvias y le pidieron a Joini a Meagel que él rece a Dios para que caigan lluvias. Omar lahem. Entonces dijo Joini a Meagel, Tseu veichnisu tanure pesachim. Vayan, antes de que yo rece, vayan e ingresen a las casas, digamos, bajo techo, los hornos de Pesach. El horno, como ya dijimos anteriormente, era una construcción de barro, y por supuesto que si cae lluvia sobre la construcción de barro, se termina anulando. Pesach ocurre durante el verano, en el comienzo del verano, por así decir, no llueve en la tierra de Israel, como ya dijimos anteriormente. Pero acá, evidentemente, no era el verano, o estaban cerca del verano, lo que sea, y ya no habían caído lluvias, y le pidieron a Joini a Meagel que rece porque necesitábamos lluvias para que crezca el producto, etc. Joini dijo, primero que nada, háganse cargo de los hornos de Pesach, que se utilizaban para el Korban Pesach, para cocinar, digamos, para asar, esa es la palabra literal, asar, la palabra correcta es asar el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, tráiganlo, pónganlo dentro de un lugar bajo techo, para que no se terminen disolviendo en la lluvia. Después de que ingresaron los hornos de Pesach bajo techo, etcétera, rezó y no cayeron lluvias. Ma'asa, ¿qué hizo Joini Meagel? Og Uga hizo un círculo en el piso, y se paró dentro de este círculo. Omar Lefanavi dijo frente a Dios, Ribono shel olam, Señor del mundo, Baneja Somu pnei malai, tus hijos literalmente pusieron su rostro sobre mí, o sea, me están pidiendo a mí que yo haga algo al respecto de esto. Sheani que ben bais lefaneja, porque yo soy como el hijo del hijo de tu casa frente a ti, o sea, estoy ahí constantemente al lado tuyo. Nishba'ani bishmecho bishimcha agodel, yo juro por tu gran nombre, she'eini zaz mikama cheterachem al banejo, que no me muevo de aquí, o sea, de ese círculo que él había hecho en la tierra, no me muevo de aquí hasta que tengas misericordia por tus hijos. Isgilo que llamen menatfin, empezaron a caer lluvias, pero en gotitas, una gotita, otra gotita, un poquito de lluvia. Omar loikach shoalti, el agishme boiris shikino me ares. Dijo Joini Meagel dentro del círculo, no, esto no es lo que yo pedí, sino que yo pedí lluvia que llene, como dijimos antes, boire y shijin meares. Boire significan pozos redondos en el agua donde se acumulaba la lluvia, shijin son pozos como más anchos, como si fuesen rectangulares, y meares, de vuelta, son pozos de lluvia, como piletas, bajo techo. Ese es el tipo de lluvia que yo pedí, ¿no? Gotitas que no sirven para nada. Empezaron a caer lluvias, bezaf, con enojo, un diluvio empezó a caer. Omar dijo, Joini Meagel, parado ahí en el círculo, esto no es lo que yo pedí. No tampoco. Yo pedí lluvias de voluntad de Dios, braja, bendición, nedava, dadivosidad, bondad, o sea, unas lluvias buenas. Esta lluvia que cae en forma de diluvio no es una buena lluvia. Entonces empezaron a caer lluvias como corresponde. Hasta que salieron los judíos, los Yehudim, desde Jerusalén hasta el monte del templo Arabais por causa de las lluvias.
vinieron y le dijeron a Joinia Meagil que Shem Shispalalta Aleim, Sheyerdu Kajis Pale Sheyelchu Lahen. Así como rezaste por las lluvias para que caigan, rezá por favor por las lluvias para que dejen de caer. Basta. Omar Lahem, entonces le dijo Joinia Meagil a ellos: Tseu reu im nimchis even atoyin. Salgan y vean si se derritió, por así decir, por la lluvia, por causa de la lluvia, Eben Atoyin, la piedra de, literalmente, Toyin son los que cargan, Teina es cargar. ¿Qué significa esto? Había una piedra en Jerusalén grande, en donde si alguien perdía algo o alguien encontró algo, etcétera, se paraba sobre esa piedra y anunciaba: perdí tal cosa, encontré tal cosa, etcétera. Si se derritió esta piedra, significa que ya cayó tanta lluvia que desapareció la piedra. Sholach Loi. Esta es la historia con Joini Meagel. Ahora vemos, digamos, el final de esta historia. Sholach Loi Shimon ben Shotach. Shimon ben Shotach, que era otro grande, otro gigante de la época de Joini Meagel, le mandó a decir: Ilmal Joini Ato, si vos no fueses Joini, si tú no fueses una persona tan santa como la que sos, Goizarni Aleja Nidui, yo decretaría una excomulgación sobre vos. Porque no se le habla así a Dios. Vamos a ver. Esta no es la forma de lidiar con Dios. Forzarlo, agarrarlo a Dios de la barba, por así decir. Hacer lo que yo te digo, porque si no, no me muevo de acá. Si no fuese Joini, esta no es la forma de hablar con Dios, yo te excomulgaría. Pero ¿qué voy a hacer contigo? Que tú, traducción de la palabra mishate, het, significa pecado. Mishate, como que vos estás lavando tus pecados, o estás expiando tus pecados, o algo por el estilo, frente a Dios. O sea, es una persona agradada por Dios, querida por Dios, porque fue mishate, porque ya no tiene esos pecados, aunque no haya tenido pecados joini, no importa, en un tzadik. Lo que quiere decir es que es apreciado por Dios como alguien que está completamente limpio, si es que alguna vez tuvo algún pecado. Y Dios hace todo lo que vos quieras, que ben shumishate laviv, como un hijo que si es que tenía alguna cosa inadecuada, ya la limpió, la expió frente a su padre, y el padre hace lo que el hijo quiere. Si el hijo alguna vez se equivocó y el hijo pidió perdón y expió frente al padre hace lo que el hijo quiere. Entonces, lo que estaba diciendo Shimon ben Shotach es: no está bien lo que hiciste, porque lo estás de vuelta agarrando a Dios de la barba, haciendo forzándolo a Dios a hacer lo que vos querés. Pero ¿qué voy a hacer contigo? Sos como un hijo frente a su padre, que el padre hace lo que el hijo quiere. Ve alejo acaso voimer, y sobre ti, dice el versículo, continúa diciendo Shimon ben Shotach: que se alegre tu padre y tu madre, y que se regocije aquella que te hizo nacer. O sea que evidentemente Joini era una persona muy especial, muy elevada. Esto es lo que hizo con Dios, por así decir. Dios hacía lo que él pedía, y a pesar de que Shimon ben Shotach no le gustó mucho, pero reconoció que era una persona extremadamente santa. Continúa la Mishnah, acá entre paréntesis aparece más Nisin, es un error de impresión. Continuamos con la Mishnah, no terminamos. Si estaban ayunando, se empezaron el día ayunando y cayeron lluvias antes de Neitz Hahama. Neitz Hahama significa cuando la bola del sol en el horizonte empieza a salir, o sea, la salida del sol literalmente. Hay un horario anterior, clásico horario de los horarios alágicos, legales en la Toira, ahora no importa todos los detalles, pero que se llama Amud HaShahar, el amanecer. En el amanecer se ven los rayos del sol digamos, por detrás del horizonte, pero todavía no se ve el sol propiamente dicho. Empieza a salir, empieza a haber luz, pero no sale el sol propiamente dicho. Eso es Amud HaShahar, el amanecer. Pero Neitz Hahama significa la salida del sol. Ahora sí ya empieza a verse la bola del sol, por así decir, en el horizonte. Entonces, si empezaron a ayunar en Amud HaShahar, en el amanecer, la Mishnah no lo dice, pero a esto se refiere, y cayeron lluvias antes de Neitz Hahama, antes de la salida del sol, empezaron a ayunar en el amanecer y antes de la salida del sol ya estaba lloviendo, lo yashlimu. Y no tienen que completar el ayuno, ya no es necesario. Le ajara Neitz Hahama, pero sí empezó a llover después de Neitz Hahama, a lo largo del día, por así decir, el sol ya salió, etc. Y yashlimu, tienen que completar el ayuno. Rabbi Eliezer Oimer, dice Rabbi Eliezer, koidem hatzois, lo yashlimu. No, es el mismo asunto, pero en otro horario, en otra franja horaria. Sí empezaron a ayunar y cayeron lluvias antes de la mitad del día. ¿Qué significa la mitad del día? No las 12 del mediodía, sino cuando el sol está perpendicular sobre la tierra. Eso es literalmente la mitad del día.
¿Por qué no son las 12? Porque en cada país van cambiando el horario de acuerdo a las conveniencias de invierno, verano, etc. Entonces el mediodía, Hatzois, literalmente es el sol perpendicular sobre la tierra. Dice Rabbi Eliezer entonces. Sí, empezaron a ayunar en Amud HaShachar, en el amanecer. Y cayeron lluvias antes del mediodía, o sea, la mitad del día. Lo yashlimu, no tienen que completar el ayuno. Leach, Hatzois, sí cayeron lluvias después de la mitad del día, yashlimu. Ahí sí tienen que completar el ayuno. Maise Shegozru Tainis Beloit. Hubo una historia que decretaron ayuno en la ciudad de Loit. Y cayeron lluvias antes de la mitad del día. Omar Laim Rabbi Tarfon, les dijo Rabbi Tarfon, salgan, dice Rabbi Tarfon, como la opinión de Rabbi Eliezer, salgan y coman y beban y hagan una fiesta, hagan un Yom Tev. Y salieron, y comieron, y bebieron, hicieron una fiesta, porque cayeron lluvias antes de la mitad del día. Y vinieron hacia la tarde y leyeron una serie de versículos de los Salmos que se llaman Halel HaGodel, el gran Halel, que vamos a estudiar esto más adelante. Punto. Esta es la Mishnah del comienzo del capítulo 3 de Tainis. Ahora viene la Gemara. El Talmud explica. Citamos el primer pedacito de la Mishnah, el orden de ayunos mencionado anteriormente, 3, 3, 7, con cada una de las leyes diferentes, cuándo se ayuna, quién ayuna, cuánto ayuna, etc. Esto se aplica si no cayó la lluvia de Revía Rishoina, la primera lluvia, por así decir. Uremini, encontramos una braisa, que braisa es aquello que quedó fuera de la Gemara, de la Mishnah, perdón, de la época de la Mishnah, pero quedó fuera de la Mishnah. Encontramos una braisa que contradice este concepto. ¿Qué dice la braisa? Revía rishoina ushnia lishoil. Shlishis lisanes. La primera lluvia, la segunda lluvia para pedir. O sea, que suplicamos y agregamos más súplicas en el rezo y pedimos a Dios, etc., para que caigan lluvias. Shlishis, si no cayó la tercera lluvia, lisanois. Ahí ayunamos. La Mishnah decía, en cuanto ya no cayó la primera lluvia, es todo el Seider, todo el orden de ayunos que mencionamos anteriormente, con los 3, 3 y 7, etc. La Braisa dice diferente. Recién la tercera lluvia. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La Mishnah o la Braisa? Omar Rabbi Yehuda. Y hay otras versiones que dicen Rav Huna, pero no importa. Omar Rabbi Yehuda, Ajikamar. Dice Rabbi Yehuda, esta es la solución. Ambos tienen razón. Seider Tainiois, Ha'amur. El orden de ayunos mencionados anteriormente en los capítulos anteriores, 3, 3, 7, etc. Eimosa, ¿y cuándo es que se aplica? Bisman sheyatza revia rishoina ushnia ushlishis velo yardu kishomim. Cuando salió la primera lluvia, la segunda lluvia, la tercera lluvia, o sea, la época, el momento de estas lluvias llegó, y sin embargo los yardu kishomim no cayeron lluvias, ahí hacemos todos los ayunos 3, 3, 7, etc. Pero, esto es lo que decía la Braisa. La primera parte de lo que dijo Rabbi Yehuda o Rav Huna es lo que dice la Braisa. Pero si cayó la primera lluvia, cayeron lluvias en la primera lluvia, Vezoru, y sembraron, Veloitzamhu, o no crecieron, y no crecieron, Zoru, sembraron, Veloitzamhu, y no crecieron las plantas que debían crecer, el trigo, lo que sea que tenía que crecer. Y Namei, otra opción, Tzamhu, crecieron efectivamente, brotaron. Pero cambiaron. No crecieron de la misma manera que debían efectivamente crecer. Masrin aleyen miyat. Inmediatamente, como dice la Mishnah, la Rabbi Yehuda está poniendo junto la Braisa y la Mishnah. Como dice la Mishnah, inmediatamente empezamos a agregar súplicas o ayunos, etc. O ayunos según la discusión de si masrin significa solamente súplicas o significa súplicas y ayunos. Más allá de esto, Rabbi Yehuda lo que hizo fue poner junto la Braisa y la Mishnah. Efectivamente, ambos tienen razón. Depende de cómo es el caso. Si no llovió en absoluto, entonces ahí inmediatamente, como dice la Braisa, la primera, la segunda y la tercera lluvia, ahí empiezan todo este Seider Tainis, todo este orden de ayunos. Pero si llovió, pero cambió cómo debía crecer, ahí también se aplica este Seider Tainis. Eso es lo que decía la Mishnah. Omar Rav Nachman, dice Rav Nachman, Davka Nishtanu. Estamos hablando efectivamente de cuando cambia. No creció como debía crecer. Avaliobshu loy. Pero si se secaron,
si creció y se secaron por el calor, etcétera, porque no llueve, ahí no se aplica todo este orden de Tainis. Pshita, pregunta la Gemara, obvio, nishtanu tenan. La Mishnah dice, nishtanu, cambiaron. No dice yapshu, no dice se secaron. Entonces, la Gemara resuelve que no, la frase de Rav Nachman es importante. Que Rav Nachman dice, justamente es nishtanu, cambiaron, pero no se secaron. ¿Por qué? Lo itzrija, es necesario lo que dijo Rav Nachman. De akun, literalmente akun, ¿qué significa esta frase de akun? Rashi explica que efectivamente creció el trigo, por así decir, en su palito, en su pajita, creció el trigo y todavía no está completamente maduro. La pregunta es si vale la pena rezar o no vale la pena rezar, porque el trigo ya creció, no es que no creció nada. Si no creció nada, entonces tenés que rezar. Pero si creció un poco y está como medio seco todavía, pero algo creció, podrías pensar que por cuanto creció algo del trigo en su pajita, en su palito, esto es algo milsahi, esto es algo importante y por lo tanto vale la pena rezar. Kamash Malan, vení, aprendé. No vale la pena rezar. Por eso Rav Nachman dice, Davka nishtanu, si cambiaron. Pero Yavshu, si se secaron, ya no hay nada que hacer. No tiene sentido rezar porque ya lo que creció se va a pudrir y otra cosa. Continúa la Gemara explicando la Mishnah. También Masrin, súplicas, ayunos, etcétera, según las diferentes versiones, si se interrumpieron las lluvias entre una lluvia y la otra lluvia. Mai macas batzoires. ¿Qué significa esto, este golpe, esta plaga de batzoires? Que batzoires, como dijimos anteriormente en la Mishnah en Pirkei Avos, se explica que algunos tienen hambre y otros no. Ra'av, hambruna es hambruna para todos, pero batzoires algunos sí, otros no. Omar Rabbi Yehuda, dice Rabbi Yehuda, Omar Rav, dice Rav, Mako hameviyale de batzoires. O sea, no es que es una plaga de hambruna. Que la plaga es la hambruna, ¿no? Hay algún tipo de plaga que lleva, Amar Viuda Marrab, dice Rabbi Yehuda, nombre de Rab, una plaga que lleva a la hambruna. Amar Rav Nachman, dice Rav Nachman, ¿qué significa batzoires? ¿Cómo se define hambruna? Nahara a Nahara, batzoirasa. Ahora pasamos a la página 19b. Nahara a Nahara, batzoirasa. ¿Qué significa esto? Que es un tipo de hambruna, pero no es una hambruna completa. Rashi explica que no hay trigo en una ciudad, hay trigo en otras ciudades y se puede traer el trigo a través del río. Nahara a Nahara. Si vos podés cruzar un río o ir con el río, ir con un barco por el río y traer trigo, se llama batzoires. Un tipo de hambruna, pero no es tan grave, porque se puede al fin y al cabo traer trigo de otro lado. Primera línea de 19b, medinoso a medinoso, pero si hay que traer trigo desde otro país. Y ahí ya no es con un río que podés traer el trigo, sino que tenés que traer el trigo a través de burros, que eran los fletes de la época, etc. Kafna. Esto ya se llama hambre. Esa es la explicación de Rav Nachman de la diferencia entre batzoires y Rav. Entre hambruna, digamos, un tipo, una hambruna inferior, una hambruna superior. Veamos, Rav Hanina, dice Rav Hanina, otra definición, seya besela ushijijo batzoirosa. Si vos tenés un seya, una medida que era aproximadamente un poco menos de 4 litros de trigo, era una medida de volumen, 4 litros de trigo. Si un seya se vende por un sela, que es un tipo de moneda específico, que no es mucho dinero, pero es un sela. Si un seya de trigo se vende por un sela de shija y hay para comprar, efectivamente es posible, a pesar de que estamos hablando de mucho dinero. Es muy caro un seya por un sela, pero por lo menos hay para comprar. Batzoirasa, esto se llama batzoires. Es un tipo de hambruna. Arba, si vos tenés 4 sein, o sea, el cuádruple de la medida de trigo, veloishjijo, pero no hay para comprar. Kafna, esto se llama hambruna. Ya está, aunque sea que es barato, pero no hay para comprar. Omar Rabbi Yochanan, dice Rabbi Yochanan, te voy a explicar lo que dijo Rabbi Hanina. Cuando se llama batzoires o kafn o ra'av, o sea, hambruna o hambruna grave, cuando el dinero está disponible, es barato, entre comillas, hay mucho dinero dando vueltas, como si fuese mucha inflación, porque hay mucha emisión de dinero, hay dinero dando vueltas, y los frutos son caros, porque efectivamente hay para comprar.
a pesar de que el dinero no tiene valor. Abal Mois Beyoiker, pero si el dinero es caro, o sea que no hay disponible dinero, Upeiris Bezoil, y los frutos son muy baratos, o sea, es muy difícil conseguir dinero, hay muchos frutos, pero no hay dinero. Masrin Aleya. Miyad, ahí inmediatamente empezamos a suplicar porque evidentemente estamos en problemas. Es muy caro el dinero y muy barato los frutos, son basura. O sea, no hay, no hay demasiados frutos, pero no hay con qué comprar. De Amar Rabbi Yohanan, porque dijo Rabbi Yohanan, Nehir no. Yo me acuerdo, dice Rabbi Yohanan, cuando efectivamente 4 seas de esta medida, 4 seas, como si fuesen 4 por 4, 16 litros, por así decir, de trigo, besela, costaban un sela, era barato, veabune pishei, nefije y kafan betiberia. Y sin embargo había muchísimos, nepish son muchos, nefije y kafan. Nefije literalmente son como inflados, cuando la panza se infla por el hambre, inflados de hambre en Tiberia, Mideléis Isar, porque ni siquiera había un Isar para comprar. Sela es una moneda, digamos, importante. Isar es una moneda re chiquitita. No había ni un Isar para comprar. Entonces, a pesar de que había 4 SEA por un Sela, era barato, pero no había ni siquiera dinero para comprar. Estamos en la página 19b y Dios mediante continuamos la clase que viene.